Buenas noches. Me hace favor de platicar esta vez aquí en el Asalto a la Razón el doctor José Narro, ex secretario de Salud del Gobierno Federal, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues una de las personas del servicio público que más respeto y que seguramente sobran dedos para que yo las cuente. Doctor José Narro, buenas noches. Muy buenas noches, querido Carlos. Estar contigo, platicar contigo, a veces en lo personal, en lo privado, y también con mucha frecuencia públicamente en el Asalto a la Razón, es un privilegio. Gracias por invitarme. Doctor, precisamente porque lo eres, es decir, estudiaste la disciplina médica y te doctoraste y manejaste el sistema público de salud nacional, pues yo te quiero preguntar tu visión de lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 a la luz de estas aperturas y cierres de colores de un semáforo que se me antoja ya no de 4 colores, sino el arco iris, caray. Sí, efectivamente, y será un gusto poder platicar de este tema, que es un tema muy complejo, un tema que afecta a la salud del mundo, de la población mundial. Son 215 países en el último conteo que yo hice de los reportes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que han tenido afectación con grados distintos, grados diversos. Son más de 10 millones de personas contagiadas en el mundo y más de 500,000 de defunciones. Lo que se ha desarrollado en unos cuantos meses, Carlos, en 7 meses, porque hace 7 meses no teníamos conocimiento de la existencia de este virus, el SARS-CoV-2, y de esta enfermedad, la COVID-19. Entonces, en poco tiempo, una enorme explosión de contagios y una gran, un número muy elevado de defunciones. No es el virus más letal, pero sí tiene una cosa muy importante, es muy virulento y es también al mismo tiempo extraordinariamente contagioso. Entonces ahí están dos situaciones y por supuesto pues México ha estado involucrado en esta pandemia. Sin embargo, doctor, el índice de fallecimientos con quienes contraen este mal en México parece ser prácticamente el doble de lo que es en promedio en el resto del mundo. ¿A qué lo atribuyes? Son varias las situaciones. A ver, la letalidad, que es de lo que estamos hablando, se calcula, se estima con 2 cifras. De una parte, el número de personas que están contagiadas y de la otra, el número de personas que fallecen a causa de esa enfermedad, en este caso de la COVID. ¿Qué es lo que sucede si no tienes un buen número de personas diagnosticadas? ¿Qué es lo que sucede si hay un subregistro? Pues que cuando haces el porcentaje para calcular la letalidad, pues entonces pesa mucho el numerador, las defunciones, y te hace falta miles, decenas de miles, cientos de miles de casos. Entonces, tienes toda la razón. Ahorita en el promedio mundial debemos andar alrededor, no sé, porque todos los días se ajusta la cifra, cambia un poco, pero estamos por abajo de 6% de letalidad en el nivel mundial. Digamos, debemos andar en 5.5, por ahí así. Y resulta que en el país
tenemos 12.3. Entonces es más del doble. Pero claro, se tomó la decisión de no hacer pruebas y en consecuencia de no conocer cuál es la realidad de la población contagiada. Ese es uno de los problemas que ha enfatizado el grupo de exsecretarios de salud en el que tú también has participado para pues insistir en que debiera haber más pruebas porque pareciera, no estoy seguro, que al gobierno federal lo que más le ha ocupado y preocupado es que no se atiborren los hospitales con pacientes, pero si no tienen idea de todos los que están contagiados, pues difícilmente pueden calcular cuántos les van a seguir llegando. Y no se puede, a ver, y es un punto muy importante el que tú planteas, Carlos. ¿Por qué? Porque no se trata de un ejercicio académico, no es un asunto de estadística. Aquí lo que está en juego es la salud de la población y la vida de los enfermos, de las personas contagiadas, porque además de lo que yo dije, una alta contagiosidad y un virus que resulta ser agresivo, tiene otra condición que lo hace diferente, y es que, por un lado, hay un porcentaje muy importante de personas que están contagiadas que son asintomáticas. Hay estimaciones de que esto puede ser 30-40% de los casos. Entonces, no saben que están contagiadas y están ellos, a su vez, contagiando a otras personas. Dos, desde ese persona infectada, contagiada, asintomática, hasta personas que en unas cuantas horas, 48, 72 horas, caen en condiciones de extrema gravedad que les puede llevar casi de inmediato a la muerte. Entonces, ahí hay un rango muy, muy amplio. Ahora, ¿para qué se quiere entonces conocer de mejor manera, de forma más exacta, más cercana a la realidad, el número de contagiados? Para una cosa, para evitar la transmisión del virus, para evitar que esa cadena se siga dando y multiplicando. Mediante el aislamiento. Pues claro, de la persona infectada y el estudio de sus contactos, porque resulta que me parece que no se vale que a altos funcionarios que han estado con el problema y que es muy lamentable que se hayan infectado, pero a ellos y a sus contactos sí se les estudia, sí se les hacen las pruebas, pero a una persona común y corriente no se hizo. A ver, recuerdo perfectamente una de las primeras víctimas fatales de esta epidemia, ahí por mediados de marzo, uno de los primeros casos, el primero, a lo mejor por horas no lo fue, por el reporte, pero en fin, a esa persona se le diagnosticó como COVID positivo, falleció. Y recuerdo muy bien porque ustedes, en el medio en el que estamos ahora, en Milenio, hicieron un reportaje con la esposa del fallecido y no se les había hecho y no se les hizo la prueba. Pues eso está mal, porque una persona en contacto tan cercano, pues seguramente estaba en alto riesgo, y en alto riesgo para ella, en este caso, y para otras personas que convivían con ella. Entonces, para eso se quiere tener el dato. Claro. Es una información académica, es una información indispensable para valorar el paso, el curso de la epidemia y para reconocer si las medidas que se están tomando están teniendo efecto. Sí, no es para un estudio abstracto
en función, digamos, de elaborar una tesis o algo por el estilo, es para enfrentar la emergencia. Y la emergencia, te entiendo, impone conocer hasta donde se pueda de qué manera se está expandiendo esta pandemia para tomar las medidas que procedan. Pero en esto que hablas de las pruebas a funcionarios que por desgracia han padecido la COVID-19, ¿qué piensas de que en términos generales ni el presidente de la República, comenzando por él, ni buena parte de su equipo se presentan en público con cubrebocas? Se necesita tener una enorme flexibilidad en el manejo. ¿Por qué? Porque lo que hoy es aplicable, cierto, sabido, mañana, en unos cuantos días, puede ya no serlo. Se va generando una enorme cantidad de información y aquí, en este caso, en esta pandemia, el tema de la ciencia, del conocimiento científico, es fundamental, porque no pueden tomarse decisiones por fuera de ese conocimiento científico. Bueno, sí se pueden, pero no se deben tomar. No ¿Pero qué con el cubrebocas? ¿Qué te digo? Por ejemplo, al principio se pensaba que el comportamiento para contagiar de este virus era muy parecido al de la influenza. Y no lo es. No, porque hay mucha evidencia hoy en día de que la transmisión es por la vía de estas del virus en micropartículas que están en suspensión. Pero mira, perdón, tú dijiste la palabra suspensión y yo te pido que pongamos puntos suspensivos a esta conversación para que continúes desarrollando el tema y me respondas, querido, respetado doctor José Narro, la pregunta que te he hecho. ¿Te parece? ¿Aguantas aquí? Pero claro que aguanto, me da mucho gusto y quedamos solo en suspensión de la conversación. Y continuamos para la charla de mañana martes. Muchas gracias, José Narro, muchas gracias a ustedes donde quiera que nos estén viendo y no se pierda la continuación de esta charla.